Y ustedes no se dan una idea el placer tan grande que tengo de recibir en mi estudio al padrino de este programa, Carlos Rivas, a quien le voy a decir buenas tardes. ¿Cómo le va, Carlos? Es un honor para mí, Rodrigo, que esté acá y que vos me invites y me tengas vigente a tantos años de la creación de la radio. Todavía tengo algo de vigencia a través tuyo. Pero por favor, Carlos, ¿y de qué manera usted es el creador de la radio, el creador de Radio Municipal, y eso lo agradezco? Y también está en una comunicación telefónica la madrina de nuestro programa, Yamila Cafrune. Buenas tardes, Yamila. Pero ¿cómo les va a los dos y a toda la gente que nos está escuchando? Muy buenas tardes. Buenas tardes y qué honor hablar con vos, la verdad. Te vi el otro día en el programa de Cosquín y ahí te visualicé porque no te tenía vista. Y ahora me dice Rodrigo que estábamos en comunicación. Para mí es un honor conocerte a través de este medio. Pero muchas gracias, un placer también para mí. Como les digo, conectarme con ustedes a través de esta maravillosa ingenio y creación del hombre que es esto del teléfono y de la virtualidad, y poder estar así juntos, 3 personas en diferentes lugares y unidas en una sintonía. ¿Dónde estás vos en este momento? Yo estoy en Cañuelas, que es mi pueblo. Mira, yo vivo en sabía Cañuelas, que provincia estabas en de Cañuelas. Bueno, no estamos Sí. tan lejos. No estamos tan lejos, pero a veces se complica la posibilidad de ir a los lugares específicos. Claro. Y bueno, y soy receptora de la gentileza de los conductores, de los locutores, maestros de ceremonia y demás, que dicen, bueno, no te hagas drama, lo hacemos por teléfono o lo hacemos grabado, y eso facilita la posibilidad de estar en varias partes a la vez. Claro, y aparte esta comunicación a través de Rodrigo, un defensor del folclore enorme, un chico para la edad que tiene, que tenga tanta vocación de difundir el folclore. Y la verdad que yo lo conozco desde que nació, pero cuando empezó con esta tarea me enorgulleció y me gusta que lo haga porque lo conozco como si fuera un hijo, ¿no? Qué lindo, me alegra mucho. Yamila, una de las cosas que gracias Carlos por lo que acaba de mencionar y halagar, digo, Yamila, una de las cosas de las cuales quedó luego de la entrevista que hicimos, donde se propone el madrinazgo y con tanto esfuerzo ha dicho que sí, ¿no? Fue precisamente una incógnita que me resonó muchísimo cuando me lo dijo, porque yo no imaginaba en realidad que sea de tal magnitud una pregunta, pero yo me acuerdo que le pregunté allá en el 24, le dije, ¿y su madre cómo es? Porque en realidad, cuando hablamos de los progenitores de Yamila Cafrune, siempre nos referimos al turco, a lo que significa en la memoria colectiva, y esa fue una de las cosas que me marcó, porque digo, no imaginé que tenga tanta importancia algo que pueda haber preguntado, y tan simple como preguntar por su madre, que vuelvo a preguntar, Yamila, por favor. Sí, yo primero decirte que para mí lo que dijo el padrino es maravilloso en cuanto a la juventud tuya, y lo sigo sigo pensando que nosotros podemos hacer un montón de folclore, pero lo más importante es que no caiga en saco roto, ¿no? Y vos precisamente no sos ni un saco ni estás roto, estás muy bien plantado, y eso me encanta. Eso primero. En segundo lugar, mi mamá, gracias a Dios, está muy bien, tiene 88 años para cumplir 89 este año, y sigue siendo una mujer fuerte. De hecho que yo tuve la posibilidad este año, me di la posibilidad, que hacía muchos años no lo hacía, de ir toda la semana a Cosquín, poder estar con la gente y demás, y ella me acompañó la primera vez que fui a Cosquín, me acompañó la noche, qué bien. Se bancó estar caminando conmigo. Recibí algo que va a parecer, como dicen los cordobeses, muy humiento, como que yo me echo mucho humo, pero la verdad es que hicimos 2 o 3 cuadras en más de 20 minutos, y todo eso se lo debo al cariño de la gente que nos paraba para sacarse fotos, para estar con nosotros, y la mami en todo momento con una sonrisa, teniéndome la bolsa que yo tenía en mis manos, y me decía, no, dámela que yo la tengo, así claro, no sale la bolsa, la foto, y la gente riéndose.
y gente que se acercaba a ella para decir, bueno, me saco la foto con la reina madre. Con alguien con un apellido ilustre tan importante. Mirá, yo soy de la generación de tu madre, aunque te parezca mentira, yo tengo 90 años. Y recuerdo tanto a Cafrune como que me crié escuchando sus canciones y su historia y su vida, así que para mí es un honor, pero tan enorme dialogar con vos como bonito. Para mí un placer que gente como usted, gente más joven como el conductor del programa, mire usted las generaciones, ¿no? Claro. Yo tengo 60 años recién cumplidos. Y no sé, Rodri, ¿cuántos años tenés vos, si me permitís preguntar? 24 tengo yo. Mira vos. Claro, sos un niño. Entonces está un señor de 90, una señora de 60 y un niño de 24, y estamos los tres adorando la misma clase de música que es el folclore. Y recordando una persona tan importante. Y recordando. Vos sabés que había un cuentista acá en Carlos Tejedor que decía cosas alocadas y pasó a la historia, y cuando se encontraba no tenía nada, era muy pobre, se encontraba con un chico como Rodrigo, decía: yo cambiaría toda mi fortuna por tu juventud. Y yo a Rodrigo le digo lo mismo, cambiaría toda mi fortuna por tu juventud. Y sí, y sobre todo por una juventud sana, ¿no? Claro, que yo lo veo muy seguido a la juventud sana, a pesar de las noticias que nos bombardean todos los días. Hay una juventud muy sana, que uno los ve y dice, este nenito o esta nenita deben estar a pura droga, a puro alcohol, y sin embargo están con el termo bajo el brazo y con el mate que no se les cae de la mano. Es increíble, y yo, en realidad, tendríamos que estar todavía mucho más orgullosos de la juventud. ¿Sabés qué pasa, Yamila? Que se destaca el malo, el que comete ilícitos, pero el buen chico, el que estudia, que hace esfuerzo por salir adelante, ese pasa desapercibido. Hablamos siempre de lo malo, no hablamos de lo bueno que tenemos. Es cierto, y además yo lo estaba viendo ahora que se lo comentaba a mi hija, le digo, yo leí 3 comentarios que no me gustaron de lo que pasó en Cosquín, mío, ¿no?, de mi actuación, y me dice, mamá, me acabas de decir 3, ¿y cuántos buenos tuviste? ¿Cuántos miles ¿Cómo había? uno le da más bolilla a las cosas malas que a las cosas buenas? Y eso es una maldición, Así es el periodismo, si no es mala no es noticia. Exactamente, y tenemos tantas cosas buenas para hablar. Por eso me gusta poder tener esta charla. Mirá, te voy a hacer una introducción muy cortita para no cansarte. ¿Cómo nace esta radio? En el año 1987, yo era intendente de Carlos Tejedor, y Tejedor tenía el 80% de su territorio, que son 400.000 hectáreas, bajo de agua. Teníamos 26 escuelas rurales que no funcionaban, porque el agua no dejaba de llegar ni a las maestras ni a los chicos. Entonces un día nos despertamos con la locura de decir, vamos a crear una radio. Pero nada, ¿cómo van a crear una radio ustedes? Sí, vamos a crear una radio. Y al mes estaba funcionando y estaba dando clase a distancia. Tomá. ¿Qué me decís? Que cuando hay ganas se pueden las cosas. Cuando hay ganas se pueden las cosas. Sí, señor. Y así nace esta radio y así se perdura durante tantos años. Y chicos como Rodrigo han pasado varios que son locutores, que son gente de radio, que son publicistas. Así que estamos orgullosos de ser un poco el padre de esta institución, pero más que nada nos da la posibilidad de hablar con gente tan importante como vos. Y también decir, Carlos, acoto a esto, perdón, Yamila, que la corto, pero acoto a esto que esto ha funcionado como radioescuela, sin duda alguna, es un término que a mí me gusta utilizar. Sí, sí. Y qué lindo, ¿no? Una radioescuela con tantas radios comunitarias que tenemos allá en la Patagonia, que dicen, y esto lo he escuchado yo, porque cuando he estado allá, muchas veces he escuchado, se comunica a María,
que Juan está saliendo para allá, esas cosas que cuenta y que las relata también mi querido amigo Hugo Jiménez Agüero, que ya no está. Claro, y cuando habla del Poncho encerado que él tiene, y la verdad que uno dice, y eso lo hace en la radio, y eso lo hace la radio. Mirá, eso lo hace la radio. Yamila, te interrumpo, cuando nace esta radio, que no había otro medio de comunicación, no existían los celulares, y no existía la televisión. Entonces a la mañana, el tren, gracias a Dios, en aquel entonces todavía corría, es una de las grandes pérdidas que hemos tenido, los trenes, y la radio se encargaba de decir, llega esta mañana la abuela a las 7 por el tren de Buenos Aires, vengan a buscar, gente de campo venía en carros a buscar la abuela, que llegaba la tía, cumplía una función social enorme, o algunos, mirá, en el último programa que estuve, salió esta conversación y una persona me dijo, yo me enteré que había nacido mi hijo por esta radio. ¿Ha visto? No, es que es verdad, pero es la primera vez que escucho el término radio escuela, pero sí de las radios comunitarias es absolutamente entendible y a mí no me la pueden contar, yo la escuché, es decir, yo la viví, vamos a decir. Es maravillosa, la función de la radio es una función absolutamente cultural, y que yo creo que si realmente nosotros supiéramos el valor, le diéramos el valor que tiene la radio, y bueno, sería tratada de otra manera. En Carlos Tejedor se valoriza porque cumple una función de todo tipo, de información, de cultural, sobre todo en un momento donde la cultura está cuestionada. No debía decir esto que voy a decir. Hoy parece que la cultura no fuera importante. Y para mí... La cultura es mala palabra, papá. La cultura en este momento es mala palabra. Lamentablemente. Y yo siempre le digo a los funcionarios que han pasado después que de mis gestiones, que yo ganaba las elecciones con los actos culturales, más que con una vivienda que daba o una ayuda. La actividad cultural que desarrollé y el proyecto cultural me llevó a quedarme 4 periodos en la municipalidad, que fue una locura. Y eso quiere decir, eso habla muy bien de la gestión, porque la gestión la tenemos que hacer entre todos, no solamente para que gane un hombre o una idea, sino para que gane el hombre que tiene esas ideas. Porque es importante que un hombre defienda la idea. Si no, con el criterio de que solamente es la idea, nos estamos olvidando de en quién están las ideas. Y las ideas solas no están en los hombres y en las mujeres. Entonces tenemos que dar a conocer la personalidad del hombre o de la mujer que se postula, en este caso usted, como era en ese momento, y saber que esa idea va a llegar a buen término porque uno confía en la persona. Y eso es importante. Y lo bueno que los funcionarios que siguieron no la tocaron, porque otras cosas que habíamos, un proyecto cultural muy importante que teníamos, que era la fiesta del inmigrante, donde destacábamos cómo habían venido nuestros abuelos, cuáles eran las costumbres nuestras que habíamos heredado. Así que había un mes de enseñanza y de abrir el baúl de la abuela para el día de la fiesta, vestirse a la usanza de sus antepasados. Lamentablemente esa fiesta no les sirvió, pero la radio la usaron como incienso, a lo mejor vos me entendés, y por eso no la sacaron. Bueno, lo importante es que todavía seguimos hablando y vamos a seguir a través de la radio. Y tengo el honor a mis años de hablar con alguien que lleva un apellido ilustre como vos, y bueno, y ser ¿cómo se dice? Somos copadrinos. Claro. Es copadrino. Somos compadres. Compadres, esa es la palabra. Exactamente, somos compadres, sí señor. Yamila, una de las cosas, para mí es un placer enorme escucharlos a los dos dialogar de esta forma, ¿no? De este modo.
cosas que uno atesora en el corazón precisamente. Borges decía, quiero tener guardada en mi memoria la voz de mi gran escritor, de mi gran pensador y de mi padre, ¿no? Decía él que quería guardar esos momentos, atesorarlos para llevarlos consigo, y eso es lo que pretendo hacer con esta conversación. Se me ocurre, Yamila, el hecho de que, bueno, felicitarla porque tuvo una actuación maravillosa en Cosquín. Le pidieron un tema más, que no es poca cosa en Cosquín, y encima en Yamila Cafrune, que es tan rigurosa con el tema de los horarios. Y también, Yamila, el hecho de que la tercera generación de Cafrune estuvo presente en Cosquín de este año. Sí, señor. La tercera generación, que en este caso fue mi hija, y en el primer caso fue mi sobrina, ya en el 2018, cuando la comisión de Cosquín me pidió que le hiciera un homenaje a mi papá, porque se cumplían 40 años de su muerte. Bueno, me pidió la gente de Cosquín que hiciera un homenaje y que iba a tener 40 minutos o 40 y pico de minutos, en donde yo presenté a Doña Jovita, Bruno Arias, el Pato Molina Chazarreta, el Vale Salta, Peteco Carabajal, los Verbel, todas las personas que tenían que ver sí o sí con mi papá de una u otra manera. Sí. Bueno, esa vez se subió mi sobrina a bailar una samba. Y ahí fue la primera vez que pisó el escenario Atahualpa Yupanqui, la tercera generación de los Cafrunes, porque es hija de mi hermana. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, varias veces me pidieron otra en Cosquín, pero yo soy muy respetuosa de los horarios, y entonces esta vez lo que hice fue, cuando ensayábamos para la actuación, ensayar con tiempo, ¿no? Con un cronómetro. Entonces, claro, las 5 canciones que hice, hasta No soy de aquí ni soy de allá, llevaban 21 minutos, y yo tenía 25 minutos. Entonces, si pedían un bis, yo tenía tiempo para hacerlo, sin necesidad de quitarle tiempo a mis compañeros. Mira, qué bien. Y si me lo pedían al bis y yo y no me lo daban, bueno, se quedaban con 4 minutos o con 5 minutos extra de mi parte, que no iba a pasar nada. Nadie se muere por no hacer un bis, pero en este caso lo que más me encantó, y que por eso fue mi gracias gritado del final, fue que nadie pidió el bis, nadie generó, me refiero a ningún maestro de ceremonia, aceleró o solicitó, salió del público, o pidió. Claro, el público se levantó, fue una emoción muy grande para mí. Yo lo vi, porque, sí. Pero yo veía desde el escenario que la gente se paraba, que no dejaban de aplaudir, que seguían pidiendo otra, y yo decía, ¿me está pasando a mí? ¿Vieron cuando ustedes no pueden creer, porque decís tanto sacrificio? Porque mirá que lo estuve trabajando desde julio del año pasado el espectáculo. Hubo muchos sinsabores, ninguno debido ni a la orquesta ni a la gente de Cosquín, ninguno, siempre a terceros, pero hubo tantos sinsabores que yo dije, bueno, ya está, cuando se abrieron los telones de Cosquín, por decirte de una manera, ya estaba, claro. Ya está. Cuando te sacan el banquito, diría Ringo, te quedás solito en el cuadrilátero. Solito en el cuadrilátero. Pero mirá qué honor que me estoy dando, qué gusto hablar con vos a mis años y recordar ese apellido tan importante en Radio Municipal de Carlos Tejedor. Mirá vos, un gusto más en la vida. Bueno, pero eso está bueno, darse los gustos en vida. Sí. Y sobre todo vivir los días con la misma ansiedad de todos los días, ¿no? Yo sé que es difícil lo que digo. Yo soy como el viejo Vizcacha, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Sí. Es muy importante tratar de ser feliz, al menos lo máximo que uno pueda, ¿no? Lo máximo que uno pueda. Bueno, cuando pueda, a través de Rodrigo, te voy a hacer llegar mi primer libro. Tengo 2 libros, pero mi primer libro cuenta la historia de la radio y de mis gestiones, y que se llama Un hombre común en política, y se lo voy a dar a Rodrigo para que de alguna forma te lo haga llegar.
Y si no, yo lo voy a ir a buscar, porque yo estoy con ahora... más gusto todavía. Claro, yo ahora me estoy manejando sola y estoy viendo la posibilidad de ir a todos los lugares donde alguna vez yo fui bien tratada y fui bien recibida, que gracias a Dios es a todos. Así que ya estoy pensando en volver para aquel lado y presentar el Cafruneando, así, Qué y maravilla. ya nos vamos a encontrar. Cafruneando, es un término muy especial. Es maravilloso. Yamila, una de las cosas que me queda ahí pendiente es el hecho precisamente de estar grabando discos. Una de las cosas que ya hablábamos en su momento era precisamente que grabar un disco es un nivel costísimo para poder solventar, siendo un artista que se ha lanzado por el mundo de una manera independiente, ¿sí? Porque claro, con plata todos lo hacemos, pero en este caso poder preparar giras, porque a su vez decimos, Yamila, que es usted forma parte de del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el registro civil de Cañuelas, entonces claro, es como mucho trabajo, muy ardua la tarea que hay que hacer para poder solventar los gastos de una discográfica. ¿Cómo está planeado para este año? ¿Tiene posibilidades, aunque sean muy escasas o remotas, si se quiere, para grabar y poder disfrutarla en discos? Sí, de hecho que no estamos pensando en grabar un disco, sino que el disco ya está empezado a grabar. ¿En qué sentido? Antes se grababa un disco completo. Claro. Ahora, cuando vos no tenés una discográfica atrás, lo que vos decís es que se hace muy caro grabar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos las personas como yo, que somos independientes o autogestivas? Vamos grabando temas y los vamos subiendo a las plataformas musicales. Claro. Que es una cosa que yo pensé desde que empecé a grabar mi primer disco. Yo le decía a las compañías, yo quiero que el disco esté en algún lugar en forma gratuita para la gente. Y me miraban y me decían, esta mina le falta un torneo, le falta Scaloni. Tiene todos los jugadores, pero le falta... Mañana te busco en Spotify. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Pasó con el tiempo, imagínate que el primer disco yo lo grabé allá en el 92, 93, imagínate que en esa época no existían las plataformas musicales. Claro. Y era sí o sí el disco. Ahora que podemos tener las plataformas estas, podemos perfectamente subir. Entonces yo subí, el año pasado, subí 3 canciones. Y a finales de año subí una samba más y subí una chacarera más. Entonces, ya van 5 de las no sé cuántas canciones que van a formar mi disco, que el total del disco, el disco en sí se llama Del Jazmín a la Revolución. Mira vos. Y ese disco va teniendo ya Misionero y Guaraní, sí, Amor de Febrero, Juan Prisionero, Amor de Febrero, la última, o la penúltima que subimos, que se llama No quiero que regreses. Samba, Samba Prometida, y la última es No quiero que regreses. Ahí está. Mañana lo ponemos en Radio Municipal. Ahora mismo, quedan detrás. Yamila, para mí es un placer enorme, como ya he dicho, poder contar con esta llamada telefónica, con esta comunicación directa. Sé que los tiempos de los artistas son bastante acortados por el hecho de que hay que hacer un montón de cosas, un compromiso gigantesco con otras cosas como todos en la vida, pero creo que en la vida de un artista es mucho más complicado por el hecho de tener que cumplir con ciertas obligaciones en todos los puntos del país. Una de las cosas que me quedó pendiente a modo de gracia, si se quiere, es precisamente que decía en un momento: voy a volver a los lugares donde me han recibido bien, que por suerte son todos. El hecho, le pido por favor que no vuelva a todos donde estuvo el turco, porque ¿dónde no estuvo el turco Cafrune, Yamila? Esa es la pregunta, papito. Vos sabés que te voy a contar una anécdota cortita. Una vez íbamos y paramos la chata en medio de la ruta, pues no había nada y había un solo parador, y yo iba con todos mis músicos. Entonces paramos a cenar, pero como eran como las, 1:30, 2 de la mañana, ya pensamos que no íbamos a encontrar nada abierto. Este lugar estaba abierto y yo no ceno, es decir, yo ni antes ni después de las actuaciones ceno, a lo mejor me tomo mate cocido, claro. Algo muy sencillo como para decir que está la panza caliente, pero no ceno. Entonces se bajan todos los músicos míos y yo me bajo, pero para decirle a los muchachos que comieran lo que quisieran, qué sé yo, que cuando terminaran me llamaran para que yo iba a pagar,
Y la mujer de ahí me reconoce y me dice, le voy a contar algo. Dice, este lugar lo fundó su papá. No me digas. Y yo la miro y digo, no te puedo creer, en el medio de la nada, no me acuerdo qué ruta, qué kilómetro era. Y entonces, claro, yo después saqué en cuenta que no es que lo fundó el papi. Ellos lo deben haber puesto al lugar y el papi fue por primera vez a cantar ahí. O el primero que cantó fue el papi. Entonces, imagínate que si él fue a un lugar que no era pueblo, que era un puesto, paraje, vamos a decir, claro, pero no había casas alrededor. Entonces yo decía, claro, era un parate para camioneros, para viajantes, para viajeros como nosotros, gente que toco y me voy, ¿me entendés? Claro. Es decir, paro, como y me voy. Y yo dije, la pucha del papi, ¿en qué lugar no estuvo? ¿En qué lugar no estuvo? Pero lo que digo de volver, sí, ya voy a volver con tiempo. El hecho de que ahora me esté manejando yo sola hace que la gente hasta me llame más. Claro. Porque tienen otra clase de contacto. Sí. Este es mi teléfono, así que sale en el Instagram, sale en todos lados, así que no lo puedo dar. Y a mí me encanta la posibilidad de volver, y de volver a lugares donde no tienen grandiosos festivales, sino un lugar más intimista. Uh-huh. ¿No? Eso me da otra clase de acercamiento con la gente, y eso me gusta mucho. Bueno, acá tenés que venir porque tenés un sobrino y un compadre, así que te vamos a estar un esperando. ahijado y un compadre. Sí, así que para mí fue un honor, te quiero saludar y decirte que me llevo una medalla más en mi vida, sobre todo en lo que hace a la cultura, que para mí fue un baluarte tan importante. Así que te mando un beso grande, lo felicito a Rodrigo por esta comunicación que hemos tenido y gracias a la vida por el honor de hablar con vos. No, gracias a usted, compadre, por estar ahí, por seguir haciendo patria, fomentando que esta radio siga con vida. Gracias a vos, Rodri, por esta comunicación. Siempre que tengas necesidad, vos me llamás, no hay problema, yo estoy a disposición. Como estaría cualquier madrina con su ahijado, sin lo que pueda ayudar, en lo que pueda dar una mano, sabés que contás conmigo. Y me alegra mucho, déjame felicitarte, porque eso quiere decir que si hay gente como vos que sigue defendiendo lo nuestro, entonces nosotros podemos bajar del escenario tranquilas, que dejamos el folclore, dejamos la posta en buenas manos. Muchísimas gracias, Yamila. Atesoro en el corazón cada palabra que han tenido ustedes, que son mis portentos, sin duda alguna, que saco de ustedes la información justa para que Sangre Argentina continúe. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Un beso enorme para vos, para toda la gente que hace la radio, y un beso gigante para la gente de Carlos Tejedor, que si Dios quiere nos vamos a ver, bueno, lo más pronto que sea posible. Así será, Yamila, un beso enorme. Adiós. A vos, tesoro, gracias. Yamila Cafrune, Carlos, ¿qué le pareció? ¿Cómo se sintió en esta todavía entrevista? El corazón me late fuerte de pensar que hemos tenido este diálogo con alguien que lleva un apellido que para Argentina es inolvidable, ilustre, y yo creo que varias generaciones van a saber quién fue Cafrune, ¿no? Yo creo que sí. Así que la vimos hace una semana en Cosquín, sí, sobre todo eso. Así que gracias, Rodrigo. La próxima no sé con quién vamos a hablar, si no es con el Papa, porque ya nos tocaba el cielo. Ya nos falta el Papa nada más. Carlos, muchísimas gracias por estar acá, y bueno, compartimos ahora unas fotos y algún ágape para conservar este momento dentro nuestro. Muchísimas gracias. Carlos Rivas, el padrino de nuestro programa, Yamila Cafrune, la madrina de nuestro programa, estuvieron acá. ¿Qué más puedo pedir yo?